Para responder los interrogantes y hacer la exposición correspondiente, tiene la palabra el coordinador de ponente Juan Felipe Lemos. Tiene usted la palabra, señor. Presidente, muchas gracias. Con mucho respeto hemos esperado la posibilidad de intervenir. No voy a ser reiterativo en las cifras que con cuidado y seriedad presentó la doctora María del Rosario Guerra. Voy a referirme a algunos aspectos que durante el debate se han venido planteando y que quisiera de manera respetuosa complementar. Le pido, señor presidente, que autorice a quien maneja las láminas que ponga la presentación para hacer algunas aclaraciones sobre lo que aquí se ha dicho. Bueno, lo primero que debo advertir es que las modificaciones que se hacen en la ponencia de segundo debate con respecto a las de primer debate que acaba de presentar con precisión la doctora María del Rosario Guerra son ajustes menores por el orden de 959.000 millones de pesos que obedecen a cambios en las operaciones presupuestales del proyecto que inicialmente fue aprobado en primer debate. Básicamente se trata de destinar al sector de educación alrededor de 207.000 millones de pesos, de los cuales 46.000 millones de pesos corresponden a excedentes de cooperativas, 161.000 millones de pesos aporte de la Nación, que junto con los ajustes que se realizaron al interior de los proyectos de inversión del Ministerio de Educación, se garantizan los 500.000 millones de pesos a los que se comprometieron las comisiones económicas y el Congreso las comisiones económicas y el Gobierno Nacional la semana pasada y que se anunciaron públicamente en los medios de comunicación. Al sector de inclusión social se le adicionan 120.000 millones de pesos que serán destinados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el proyecto Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para garantizar el restablecimiento de sus derechos. Al sector trabajo se le adicionan 80.000 millones de pesos para el SENA, para destinarlos a inversión en el mejoramiento del servicio de formación profesional que permita atender más cupos de tecnólogos y formación complementaria. Al sector del interior se le asignan alrededor de 50.000 millones de pesos para Fonsecon, que serán destinados a gastos de inversión en dicho ministerio. Para el sector justicia se incluyen los recursos para el INPET para dar cumplimiento a la ley 1896 del 2018, por la cual se aprueba el proceso de vinculación de 2.300 funcionarios dragoniantes del personal de custodia y vigilancia y la provisión de 500 empleos administrativos, 20.000 para el INPEC, 3.000 para la Superintendencia de Notariado y Registro para los temas de catastro multipropósito y 4.000 millones de pesos para gastos de inversión y Fondo de Lucha contra las Drogas en el Ministerio de Justicia. Al Congreso se le asignan 19.000 millones de pesos adicionales, 10.000 millones de pesos para Senado de la República para mantenimiento del Capitolio Nacional y 9.000 millones de pesos para la Cámara de Representantes, adquisición de bienes y servicios. Al sector salud y protección social se le asignan adicionalmente 15.000 millones de pesos que serán destinados a la Superintendencia Nacional de Salud para gastos de inversión. Al sector ambiente se le adicionan 15.000 millones de pesos de inversión con recursos del Fondo de Compensación Ambiental para fortalecer el apoyo a las corporaciones autónomas regionales. ¿De dónde salen esos recursos? De una reducción que se hace de 401.000 millones de pesos de gastos de inversión al Ministerio de Hacienda y de 132.000 millones de pesos de reducción en gastos de funcionamiento que se hacen en el sector defensa. Voy a referirme, además de esos, apreciados compañeros, a dos temas que pareciera generan dudas al interior de la plenaria. Uno tiene que ver con lo que corresponde al déficit presupuestal
de 14 billones de pesos para la vigencia siguiente, que requerirá que este Congreso, en cumplimiento del artículo 347 de la Constitución Política, discuta la ley de financiamiento que en las próximas semanas va a someter el Gobierno Nacional a este Congreso para su aprobación. El otro tema tiene que ver con la proyección de ingresos de acuerdo a los precios Brent del petróleo. ¿Cómo se proyectaron esos recursos? ¿Quiénes decidieron eso? ¿Con base en qué lo hicieron? Para que ustedes tengan claridad meridiana sobre lo que ha venido sucediendo y las razones por las cuales los precios halagüeños que hoy observamos en los mercados internacionales no pueden considerarse como elemento de proyección por lo que sucedió en años anteriores y por la volatilidad del mercado petrolero. Y para finalizar, quiero referirme al tema del ICETEX, al tema de Serpilo Paga y a cómo ha venido aumentando el gasto público en educación en los últimos años. La lámina de la revisión de senda de precio Brent. La lámina de la revisión de precio, bueno, mientras la colocan, ¿dónde está? Aquí algunos senadores se han referido, la anterior, algunos senadores, voy a hacerlo sin gráfica entonces, algunos senadores se han referido a que el actual momento del precio de barril del petróleo en los mercados internacionales permite augurar un escenario de ingresos positivo para la nación. También lo han manifestado varios analistas en materias económicas en la opinión pública. Sin embargo, el precio que consideró el Gobierno Nacional y el Subcomité Minero-Energético en el mes de marzo de 2018 se basó en los pronósticos que a esa fecha habían realizado las agencias más importantes del mundo que se refieren a estos temas. Ustedes pueden observar en la gráfica cuál fue el promedio inicial que agencias como el SH Norban, el KLR Group, el Deutsche Bank, Itaú, Unibanco, Intesa San Paolo, Banco Santander, Market Bid, Fondo Internacional, Banco Mundial, tenían una proyección de ingresos de precio de barril en los mercados internacionales para el 2018 de 61 dólares el barril, en el promedio de 61.5 dólares el barril excluyendo extremos, en el tope 65.5 dólares por barril y el mínimo 54.3. Efectivamente, esa proyección, como lo han venido observando ustedes, no se ha cumplido. Los precios del petróleo han venido en alza. Y a raíz de esa circunstancia, en el mes de abril, las agencias y principales analistas del mercado tomaron la decisión de hacer una revisión de esa proyección que inicialmente habían definido. Avancemos. En esa proyección recalcularon esos precios de barril en los mercados internacionales que inicialmente habían planteado y la subieron de 61.1 a cerca de 67 dólares el barril. Y quiero referirme particularmente a las razones por las cuales los técnicos del Gobierno Nacional tomaron la decisión de hacer un planteamiento conservador, senador Petro, sobre esta materia.
Recordarán ustedes cómo en el año 2015, debido a la incertidumbre del mercado petrolero en el mundo, en menos de un año, cuando el precio del barril estaba en $120 el barril, tuvo un bajonazo a $30 el barril. Eso generó un choque muy grave para la economía colombiana. Algunos de ustedes lo recuerdan cómo este Congreso tuvo que salir a salvar las finanzas nacionales porque se presentó un déficit de cerca de 22 billones de pesos en el presupuesto general de la nación para esa vigencia. Luego, lo que se está haciendo aquí es precaver la posibilidad de que en ese mercado tan volátil puedan suceder hechos como los que observamos en el año 2015. Pero quiero referirme a quienes plantean que hoy hay un déficit que no es déficit, que es un invento de este gobierno y de las comisiones económicas. Cuando analizamos el proyecto de presupuesto inicialmente presentado, efectivamente, senador Petro, en el que se destinaban alrededor de 66 billones de pesos para deuda, observamos que en el presupuesto de inversión, que se reducía de 39 billones de pesos a 35 con respecto a la vigencia de 2018, es decir, una reducción del 7.4%. La gran mayoría de los programas sociales del Estado, que no obedecen a la voluntad del gobierno de turno, sino que tienen destinación específica porque obedecen a leyes preexistentes, a gastos predeterminados, como el caso de Serpilo Paga, o como el caso del ICETEX, que obedecen a normas que este Congreso en otras oportunidades aprobó y que hay que cumplir porque ahí hay derechos adquiridos de aquellos beneficiarios de esos recursos. Encontramos que la mayoría de esos programas, Familias en Acción, por ejemplo, programa de adulto mayor, subsidios en materia de servicios públicos energéticos, senador Iván Cepeda, y en materia de gas, estaban totalmente desfinanciados. Cuando las comisiones económicas conjuntamente con el gobierno nacional hacen el análisis de qué era lo que estaba sucediendo, encontramos que el mínimo para poder resolver esos gastos públicos sociales, que de acuerdo al artículo 350 de la Constitución Política no pueden reducirse con respecto a la vigencia anterior, porque así lo determina la norma, porque nosotros tenemos además la obligación de cumplir con ese artículo y cumplir con la consistencia del presupuesto, pero además de la consistencia con la teoría del incrementalismo, con la teoría de la eficiencia fiscal y con la teoría de la priorización del gasto. Esos recursos había que incorporarlos necesariamente al presupuesto y así lo determina el principio de universalidad, artículo 347 de la Constitución Política. Cuando tomamos la decisión de observar cómo íbamos a financiar esos gastos públicos sociales obligatorios que estaban desfinanciados, analizamos, como lo advertía la senadora María del Rosario, dos temas fundamentalmente. Primero, reducción de gastos públicos en materia de funcionamiento. Pueden decirlo los compañeros que participaron con nosotros en esas discusiones, que se redujeron 1.2 billones de pesos de gastos de funcionamiento asociados al rubro de adquisición de bienes y servicios. Pero eso no era suficiente. Habría que observar otra posibilidad y la decisión que tomó este Congreso, senador Petro, como usted lo manifestó, fue revisar el servicio de deuda, aplazar deuda, coger deuda actual y aplazarla en el largo tiempo. Pero al sacar del presupuesto de gastos 14 billones de pesos que estaban destinados a pagar servicio de deuda, automáticamente implica que en el presupuesto de ingresos esos 14 billones se tuvieran que reducir. Si usted compara el presupuesto de ingresos y rentas que fue presentado, radicado el 27 de julio, con el que fue aprobado en primer debate, podrá observar una diferencia de 14 billones de pesos. Porque esa operación de reducir
recursos destinados al pago de deuda para financiar nuevos gastos, realmente genera que se deteriore el balance fiscal de la nación. Los técnicos manifiestan que ese deterioro obedece al 1.4% y que ese deterioro del 1.4% está excediendo los límites de la regla fiscal que están definidos en la Ley 1473. Si usted analiza con juicio cuáles son esos límites, podrá observar que ha definido el comité que para el año 2019 es del 2.4% el déficit total y el 1.8% el déficit estructural. Como ese presupuesto queda descompensado, su senda se convierte en una senda de inconsistencia en ese 1.4% de deterioro. Nosotros tenemos tres posibilidades, o tiene el gobierno tres posibilidades. La primera, si se mantienen los precios del petróleo que hoy estamos observando, pues seguramente eso generará mayores ingresos y este Congreso podrá aprobar una ley de adición presupuestal una vez se tengan claros cuáles son las utilidades de Ecopetrol. La otra, en caso de que eso no suceda, o aplazar el gasto para la vigencia siguiente o reducir el gasto en la vigencia entrante. Pero efectivamente si hay déficit, y como hay déficit de 14 billones de pesos, y como hay que buscar la senda de consistencia del presupuesto general de la nación para cumplir la regla fiscal y las metas planteadas en ella, necesariamente, o por lo menos por ahora, el gobierno nacional tiene la obligación, y este Congreso, de debatir esa ley de financiamiento. Si no lo hace, pues o habrá que esperar que aumente el recaudo, o simplemente aplazar para la vigencia que sigue, o simplemente que el gobierno nacional emite el año entrante, cuando no tenga todos los ingresos, un decreto de reducción del gasto público. Ahorita le preguntaba a los técnicos una duda que me surgió: ¿cómo se hacía la proyección de las utilidades de Ecopetrol para el presupuesto de la vigencia siguiente? Me explicaban los técnicos que no se trata de las utilidades de este año, eso se hace con base en las utilidades de la vigencia anterior y de ahí se hace la proyección. Luego, si usted compara cuál fue el precio del petróleo el año pasado, cuáles fueron los excedentes, las utilidades de Ecopetrol, podrá observar que no estamos desfasados. Permítame terminar y ya con la venia del señor presidente le asigna el uso de la palabra al señor presidente. Voy a referir también a unos temas. ICETEX, presidente, un argumento adicional. Senador Petro, no es que le esté dando la razón. Nosotros no desconocemos el momento de los precios del petróleo. El país está atravesando una situación económica de relativa calma. Y digo relativa calma porque corremos el riesgo, a raíz de la reducción de las proyecciones de crecimiento económico que desde el 2012 estaban por el orden del 4.8%, que a la fecha están por el orden del 2.8%, y que de acuerdo con lo que ha definido el director del Banco de la República para la vigencia siguiente, la tasa de crecimiento del PIB será del 3.1%, incluso por debajo de la definida por el Ministerio de Hacienda, que estaba por el orden del 3.4%. Esa variación y esa reducción, por la baja productividad que ha tenido el país en los últimos años, porque le está tocando producir con los mismos recursos y debiera producir más, plantean los expertos que en los próximos años, senador Germán, pudiera generar una disminución del recaudo cercana a los 60 billones de pesos. Luego, cuando se habla del déficit de 14 billones de pesos, no solamente hay que considerar las proyecciones con las cuales inicialmente se
planteó el presupuesto de ingresos, sino también considerar los supuestos de crecimiento económico del país. Pero ahorita le pediremos entonces al ministro de Hacienda que haga puntual énfasis en ese tema de precios de petróleo y le dé mayor claridad a quienes han intervenido en ese aspecto. Me quería referir, senadora María del Rosario, al tema del ICETEX y de Serpilo Paga, porque aquí algunos han manifestado también que claro que a la educación pública se le están asignando muchos recursos, pero que eso es una trampa, aparentemente, y que es una trampa porque gran parte de los recursos van a ICETEX, a las becas crédito, a los subsidios, senador Lemos, y van a Serpilo Paga. Permítame solicitar silencio a los senadores y repito, por favor, las personas que están atrás, en la parte de atrás del recinto, les vamos a pedir que se retiren a la sala, allá es más cómodo para conversar que estar allí de pie, y permítanos que escuchemos a las personas, a los senadores que están interviniendo. Continúe, senador Lemos. El cuadro. Y quiero, honorables senadores, que le pongan atención a este cuadro donde está. Avancemos. 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 Quiero que le pongan mucha atención a ese cuadro. Devuélvase. Ese cuadro. En ese cuadro ustedes pueden observar que a las cohortes de Serpilo Paga 1, Serpilo Paga 2, Serpilo Paga 3, Serpilo Paga 4. Ponga el cuadro, por favor. Ese. Muchas gracias. Se destinan el anterior. Ese. Yo quiero que le pongan mucha atención a este cuadro en el que se hace alusión a los aportes de la nación para educación a través del ICETEX y a través del programa Serpilo Paga, para garantizar los recursos que permitan que las cohortes de Serpilo Paga 1, Serpilo Paga 2, Serpilo Paga 3, Serpilo Paga 4, que corresponden alrededor de 35.000 estudiantes, apreciados senadores, beneficiarios de ese programa, que reitero, fue aprobado por este Congreso mediante una ley de la República. Luego son gastos que tienen destinación específica, que previamente están definidos por la ley y que es obligación del Estado incorporarlos en ese presupuesto, reitero, para cumplir el principio de universalidad presupuestal. Son alrededor de 797.000 millones de pesos. Pueden observar ustedes cómo para el 2019 no se asigna un solo peso para recursos nuevos, honorables senadores, o para cupos nuevos de Serpilo Paga. Y no se asignan recursos para cupos nuevos porque este gobierno ha tomado la decisión de garantizar los recursos hasta el 2022, cuando se gradúa el último de esos estudiantes de la cohorte 4, y a partir de ese momento destinar esos recursos a un nuevo programa o a la universidad pública, un nuevo programa que se está diseñando, que se llama Programa de Excelencia, un programa que va a generar estímulos para que los estudiantes que accedan a los recursos de Serpilo Paga dejen de preferir ir a la universidad privada para ir a la universidad pública. ¿Y cuáles son esos estímulos? Por ejemplo, hoy un estudiante que accede a Serpilo Paga y quiere ir a la Universidad de los Andes,
el Estado le paga el 50%, la universidad pone el 25% y el estudiante, una vez se gradúa, le toca devolverle al Estado ese 25% restante. En ese programa de excelencia que se está diseñando para estimular a los jóvenes colombianos para que vayan con esos recursos a la universidad pública, se están cambiando las condiciones. Por ejemplo, se les va a reconocer el 100% de la matrícula. Por ejemplo, no tendrán que pagar un solo peso cuando terminen la universidad. Por eso, cuando algunos advierten que esos 100.000 millones de pesos que van a ser destinados a excelencia dentro de los 500.000 millones de pesos que en comisiones aprobamos, tienen un componente específico: garantizar los estímulos para que vayan a la universidad pública. Y no son unos cuantos los que se benefician de los recursos del ICETEX, apreciados senadores. En esa gráfica ustedes pueden observar que son alrededor, entre subsidios renovados, nuevos, alrededor de 333.909 jóvenes estudiantes del país beneficiarios de estos programas, quienes plantean que hay que acabar con los recursos del ICETEX para destinarlos a las universidades públicas, le harían un enorme daño, y excúsenme que lo advierta con vehemencia, a esos cerca de 399.000 jóvenes colombianos, la mayoría de escasos recursos, por no decirlos todos, honorables senadores, que están accediendo a estos beneficios y que le cuestan al Estado 1.6 billones de pesos y que obedecen a gastos preexistentes que hacen parte de la inflexibilidad del presupuesto. Para finalizar, señor presidente, y no alargarme más, quisiera referirme a cómo ha avanzado el comportamiento de las universidades de los recursos asignados a la educación superior, porque aquí la semana pasada, senador, presidente, un poquito de silencio. Nuevamente, le ruego el favor a los senadores y especialmente, mire, voy a pedir a las personas que no son congresistas que se retiren, con respeto les pido que se retiren del salón, porque tenemos que escuchar a quienes están interviniendo, con respeto. Siga, señor senador. Yo le pido el favor, váyase al cuadro de los aportes que han recibido las universidades públicas desde el 93 hasta la fecha, por favor. No, nos toca por señas. ¿Ese senador? Sí. ¿Qué pasa, señor ponente? En este cuadro, apreciados senadores, pueden observar cuál ha sido el comportamiento en cifras reales de lo que ha venido recibiendo las universidades públicas desde el año 93, fecha en la que empezó a regir la Ley 30 del 92 que regula esas materias. Adicional a eso, todas las modificaciones que ha hecho este Congreso de la República y los gobiernos del momento para asignar mayores recursos a las mismas. Aquí manifestaron la semana pasada, a mi juicio de manera irresponsable, que en el año 93 las universidades públicas tenían alrededor de 149.000 estudiantes promedio y que esos 149.000 recibían cerca de 10 millones de pesos por estudiante. Y esa cifra, cuando usted la multiplica, 10 millones de pesos por 149.000 estudiantes, da una asignación presupuestal de 1.7%, que es lo que aquí manifestaron, de 1.7 billones de pesos, que es lo que aquí manifestaron. Cuando uno va a analizar el detalle, las cifras reales, los recursos que efectivamente las universidades públicas recibieron
por concepto de ley 30, es decir, aportes de la nación, observa que en ese momento fueron alrededor de 208.999.000 millones de pesos. Y si ustedes dividieran eso por los 149.000 estudiantes de la época, les daría una inversión de 1.300.000 pesos por estudiante. Quiero advertir eso porque alguien está diciéndole mentiras a la opinión pública y está diciéndole mentiras a este Congreso de la República. Y nosotros sí tenemos el deber, y lo digo con profundo respeto, de actuar y de obrar aquí con absoluta responsabilidad. Aquí lo advertía, nosotros tenemos el deber de hacer unos planteamientos serios y no de decirle a la gente lo que ellos quieren escuchar. Pero si seguimos haciendo el análisis de cuál ha sido el crecimiento desde esa fecha al año 2019, podremos observar que pasa de 208.000 millones de pesos en el 93 a 3.8 billones de pesos en el 2019, que con la adición de 500.000 millones de pesos será de 4.3 billones de pesos, porque los 221.000 que van a proyectos del Ministerio de Educación serán destinados única y exclusivamente al mejoramiento de la infraestructura de las universidades públicas, porque se destinarán, como lo advertía la doctora María del Rosario, 121.000 millones de pesos para garantizar 80 cupos nuevos de educación superior gratuita, para en los próximos años avanzar a una meta de 321.000 jóvenes que accedan gratuitamente a la universidad pública del país. Desde luego 55.000 millones de pesos destinados a la base de las instituciones de educación superior, que eso corresponde a funcionamiento, y como hacía referencia ahorita, 101.000 millones de pesos para el programa de excelencia en las condiciones que mencioné. Ya para finalizar, lo que quiero decir, este Congreso ha tenido toda la disposición en analizar los problemas que tienen las universidades del país. Desde luego tenemos todo el compromiso para ayudar a reducir el déficit de cerca de 15 billones de pesos que tienen las mismas. Sin embargo, tenemos la obligación y el deber de explorar nuevas rentas, recursos frescos que permitan ayudar a resolver un problema que no es de este año, que no es de este gobierno, que no es de este Congreso, apreciados senadores, sino que es un problema que viene acumulando deuda desde el año 93. Y ya, para concluir ahora sí de verdad, ya unos asuntos netamente de mecánica de la plenaria, señor presidente, hacer un resumen. El proyecto de ley aprobado en primer debate contaba con 10 artículos, se incorporaron 34 artículos nuevos, fueron aprobados 145 artículos y se revisaron alrededor de 297 proposiciones que fueron estudiadas por los ponentes, coordinadores, las comisiones económicas y el Gobierno Nacional. Sí. Para este proyecto de segundo debate, el presupuesto viene con los 145 artículos que fueron aprobados en primer debate, más 6 artículos nuevos, para un total de 151 artículos. Fueron estudiadas 171 proposiciones y vamos en cuántas proposiciones nuevas. Vamos por el orden de las... Senador Lemos.